Hola, soy Elena Piñeiro, psicóloga, psicoterapeuta familiar e infanto-juvenil. Te doy la bienvenida a mi podcast Gabinete de Psicología y te agradezco que hayas decidido pasar un rato conmigo. En cada episodio encontrarás aprendizajes y reflexiones sobre la psicología. Haré entrevistas a profesionales que admiro y yo misma te hablaré sobre el trabajo como terapeuta en un gabinete. Trabajo que vengo haciendo desde hace casi 20 años. Te abro las puertas de Gabinete de Psicología. ¡Empezamos! La primera vez que vi a Cristina Cortés fue en Madrid, en la formación de MDR para niños y adolescentes. Inmediatamente después de la formación pedí una supervisión con ella, que fue de gran valor por lo que me aportó en aquel momento. Ser su alumna no solo me ha brindado mayores recursos para trabajar, sino que ha ampliado mi mirada todavía más hacia el apego y su importancia en las relaciones. En julio del 2019, Cristina y Javier Elcarte, ambos psicólogos y fundadores de Vitaliza Psicología en Pamplona, centro privado especializado en trauma severo, apego y psicología infantil, visitaron Santiago de Compostela para formar a los psicólogos, terapeutas del programa de atención a mujeres víctimas de violencia del Colegio de Psicólogos. La idea del blog y el podcast rondaba ya en mi cabeza y me pareció una oportunidad única poder entrevistarla. Cristina está especializada en psicotraumatología y desarrollo neurofuncional y sensorio-motriz. Es también entrenadora EMDR de niños y adolescentes y formadora en neurofeedback. De todo esto hablaremos a lo largo de la entrevista. Es autora de los libros Mírame, siénteme, ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? Y Cuéntame cuando sí anide en una tripa y sí nací. En el blog y notas del podcast tenéis información ampliada sobre estos libros y otras referencias que se mencionan en la entrevista, además de su transcripción completa. Cristina cedió al momento de realizar la entrevista y en un descanso del curso se sentó conmigo y ejerció de madrina para, en aquel entonces, mi futuro proyecto que hoy es realidad. Es mi primera entrevista, así que os pido benevolencia y os dejo con las enseñanzas y reflexiones que Cristina nos dejó. Antes de nada, darte las gracias, Cristina, por aceptar mi invitación y darme el privilegio de inaugurar este podcast con una profesional que es una de mis referentes a la hora de trabajar con niños, adolescentes y sus familias. Estoy aprendiendo muchísimo en el curso de hoy y me gustaría que me contestases cómo ha sido tu trayectoria a nivel profesional y cómo terminas especializándote en niños y adolescentes. Mi trayectoria a nivel profesional. Bueno, yo como todos recibo una formación cognitivo-conductual, ¿verdad? Porque es lo que recibimos en la facultad. Por lo menos cuando yo estudié. Igual ahora las cosas están cambiando. Y de hecho eso me llevó que dejé la carrera. El primer año me pareció tan horrorosa que la dejé. Dejé de estudiar psicología. Fíjate, tuviste un parón. Tuve un parón. Una crisis. Estudié económicas. Dije, si esto es tan horroroso, tanto estaba cansada de ratas y palomas y estudié económicas. Y después de estudiar económicas, vi, pero si a mí lo que me gusta es la psicología. Y volví a la psicología, ¿no? Y realmente hay un momento en mi vida que contacto con la meditación budista, con el mindfulness y con un grupo de monjes exiliados tibetanos que tienen una comunidad en Francia y estaban abriendo un centro en Navarra, ¿no? Y empiezo a asistir a la meditación. El que dirigía el centro era un psicólogo que trabajaba con biofeedback y neurofeedback y desde ahí contactamos con el biofeedback y el neurofeedback, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año, Cristina? Bueno, esto estamos hablando en el 96. En el 96, cuando yo contacto con el biofeedback y neurofeedback, y cuando lo empezamos, 96, 97, más igual 97. Y cuando lo introducimos, cuando empieza a trabajar con neuro y bios en el 99, ¿no? En un centro que había en Pamplona, que entonces estoy allá haciendo como una especie de prácticas. Y al mismo tiempo que estoy haciendo eso,
mi hijo tiene 2 años, el mayor. A mí cada vez me está interesando más el mundo de la psicología infantil. Entonces hago un posgrado en psicología infantil en ese momento, hago una formación. Y a partir de ahí descubro el apego. Bueno, el apego ya lo había descubierto cuando estaba embarazada. Vale. Que yo me ponía nerviosa y mi hijo empezaba a pegar patadas. Y yo me relajaba y mi hijo dejaba de pegar patadas, ¿verdad? Sí, eso pasa. Eso pasa. Entonces empecé a buscar libros que hablaran de ese tema y en aquella época, que mi hijo nace en el 94, no había mucha literatura sobre apego, había más bien poca. Y después de hacer este posgrado sí que encuentro, por lo menos encuentro en inglés, buenas referencias y empiezo a leer a Bowley y a Winnicott, que me encantó, y a Stern, ¿no? Y el apego empieza a formar parte de mi pasión. Y desde ahí empiezo a trabajar con niños y adolescentes. Primero, cuando hice el posgrado, lo estaba pensando más para mí y mi hijo. Y cuando me acerco al apego, también para mí y mi hijo, ¿verdad? Y luego lo extendí a mi trabajo profesional. Sí. Qué trayectoria. Me gusta mucho escucharte porque, bueno, las consultas muchas veces tenemos demandas de adolescentes, gente joven en crisis, que no sabe qué hacer y que parece que se le acaba el mundo. Y oírte a ti, que eres una profesional de referencia, que has hecho un parón, que decidiste dejar la carrera, estudiar otra cosa, acabaste económicas y volviste a la psicología, de mano de la meditación. Sí, del mindfulness. Bueno, tengo ahora a mí lo que me nace decirte es que qué pioneros, ¿no? Tú y Javier, ¿no? Ya bueno. sí, aquí en Galicia, todo lo que es, o en el entorno en el que yo me formé, que fue aquí en la Universidad de Santiago. Yo todo esto lo he aprendido después de hacer la carrera, sí, o me he tenido que ir al extranjero para poder verlo y para poder integrar todo este tipo de cosas, porque la universidad, no sé ahora, porque desconozco los planes, no te lo enseñaba, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio, porque mi hijo ahora está estudiando psicología. Sí. Y a veces, sobre todo en algunas asignaturas, le he prestado apoyo en psicología del desarrollo y así, ¿no? Y es muy diferente a los programas que yo pude ver, ¿no? Y luego otro momento importante en mi trayectoria profesional es en el 2005. En el 2004 me comienzan a llegarnos niños adoptados a la consulta. Y yo ahí me siento que con los recursos que manejo no es suficiente. Entonces empiezo a indagar, trauma, y llego a MDR, ¿no? Conozco el libro de Servan, que hablaba en curación emocional sobre MDR, y busco la formación de MDR y la hago. Y cuando descubro la formación de MDR y la recibo, es como que un montón de piezas empiezan a encajar, ¿no? Y que muchas cosas que yo había podido intuir desde la clínica empiezan a tomar sentido. Y me apasiono con MDR igual que me apasioné con el apego. Y todo casa y encaja. Y todo casa y encaja y bueno, y hasta aquí, ¿no? Y seguir formándome. Algo que es que a mí me parece que siempre hay que aprender. Y yo aprendo mucho a través de mis hijos, que han sido mis 2 mayores maestros, y luego de todos mis pacientes, los niños. Los niños a mí me parecen increíbles, ¿no? Porque en cuanto sienten algo de seguridad, se abren y hay una sabiduría en su interior que es enorme, de lo que necesitan y además de cómo lo necesitan, ¿no? Y no hay más que seguirles. Sí, lo saben ellos, ¿no? El niño es el que sabe, el que tiene el conocimiento. Mira, has hablado de neurofeedback, de MDR, y para todas las personas que nos puedan estar escuchando y que no sepan qué es, ¿podrías explicar brevemente? Yo voy a dejar las referencias y enlaces para quien tenga ganas de explorar un poco más lo haga, pero si tú nos explicases con palabras muy sencillas ¿a qué se refieren estas 2 técnicas? Bueno, neurofeedback es un entrenamiento, es un condicionamiento operante, ¿verdad? Y es un tipo de biofeedback. El feedback que recibes consiste en hacer una lectura de tu actividad eléctrica con unos electrodos y cuando tus ondas comienzan a emitir una actividad
que es más saludable, en la que tú te manejas, recibes un refuerzo. Que el refuerzo se consigue a través de una pantalla de ordenador, una animación o un juego multimedia que se pone en marcha, ¿no? Y se llega ahí a base de acierto y error. Es como la paloma de Zondique, ¿no? Que pica, pica y obtiene grano. Pues aquí es igual. El cerebro intenta aquí y aquí y aquí no, y acierto error, me sitúo aquí y obtengo el refuerzo. Y la ventaja es que se juega con la plasticidad neuronal y al mismo tiempo que se obtiene el refuerzo, estás llevando a esa persona a un estado más saludable. Eso es percibido como algo positivo por el propio cerebro y eso hace que el cerebro busque ese estado, ¿no? Y eso facilita el que se vaya produciendo ese aprendizaje. Y es una regulación autónoma, lo va haciendo uno, ¿no? Exacto, es una regulación neurofisiológica. Va cambiando la actividad del sistema nervioso. Y como terapeutas, ¿a qué nos ayuda? Como terapeutas, en mi caso, que trabajo fundamentalmente con trauma, ayuda en la fase de regulación emocional y estabilización, que es muy importante, de hecho es fundamental, y te propicia y te facilita el trabajo para luego intervenciones de acercarte a las situaciones agudas de trauma y poderlas desensibilizar, ¿no? Con otras intervenciones o herramientas, como en este caso puede ser MDR. Vale, y ahora explícanos el MDR. MDR es una terapia que nace para el trauma. Se descubre, como muchas veces se descubren las cosas, de forma casual, ¿no? Francine Shafiro, que ha muerto recientemente. Sí, lo sé. Sí. Una pérdida. Iba andando por la playa y se da cuenta que después del paseo que ha hecho por la playa se encuentra mucho mejor. Y como era una mujer inquisitiva, intenta saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido para que ella se sienta mejor. Y se da cuenta que de una forma fortuita ha estado siguiendo unos estímulos que le han hecho que haya un movimiento ocular, ¿no? Un movimiento de ojos. Y entonces se dedica a investigar qué ocurre cuando se produce ese movimiento de ojos. Y a partir de ahí, después de varios años de investigación, pues desarrolla MDR, que es, sus siglas en inglés significan desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular, ¿no? Es decir, ese movimiento ocular facilita el que se desensibilicen memorias que están cargadas con algún componente emocional de situaciones que te han pasado y que se reprocesen en un contexto más amplio conectado con todas tus experiencias. Cuando nos ocurre algo negativo, lo que suele pasar es que nos quedamos demasiado focalizados en eso negativo y perdemos la perspectiva global de todas nuestras experiencias, ¿no? Entonces es como si fuera una red neuronal que queda aislada del resto de experiencias positivas que hemos tenido. Y el reprocesamiento precisamente es la facilidad que propicia esa estimulación también ocular para que se conecte con otras experiencias positivas y nos cambie la perspectiva de lo que nos ha ocurrido. Vale, esto acelera los procesos de recuperación de estos pacientes. Claro, esto nos ayuda a desensibilizar experiencias de trauma. ¿Y eso qué hace? Te permite volver a mirar el mundo con otros ojos, con mayor seguridad. Sí, lo sé, hay pacientes que me lo refieren, los propios pacientes te lo dicen, ¿no? Sí. Estoy más tranquilo, estoy más sereno, me noto diferente, siento calma. Exacto, incluso algunas veces ellos te dicen, es como si me hubiera cambiado la visión, sí, la forma de ver, ¿no? Es verdad. Antes ya hice referencia a 2 libros que ha escrito Cristina, uno es Mírame, siénteme y otro es ¿Cómo puedo salir de aquí? Y quería hablar de Mírame, siénteme. Mírame, siénteme es la historia de un niño que nos va a servir de hilo conductor para acompañar al lector por diferentes etapas del desarrollo y lleva al entendimiento de lo que es el apego seguro y de cómo se establece. También pones ejemplos de lo que no se debe hacer. Y además, para mí es un libro que educa y que abre la mirada porque pone ejercicios al final de cada capítulo. Son unos ejercicios que parecen simples, son preguntas, pero tienen un calado y una profundidad si te tomas el tiempo que sugieres de estar contigo, respirar, hacer el ejercicio. ¿Y qué objetivo tenías tú
cuando se te ocurrió, voy a poner estos ejercicios y hacer que el lector vaya más allá y reflexione? Bueno, eso está sobre todo relacionado con el objetivo del libro, ¿no? Es decir, cuando yo me planteo escribir el libro Mírame, siénteme sobre apego, estoy pensando sobre todo con las familias que trabajo. Es decir, estoy pensando en cómo transmitirles a ellos lo que es un apego seguro y también que conecten con sus propias experiencias de apego. Entonces, me parece que una buena forma precisamente es plantear preguntas abiertas en forma de ejercicios que les haga reflexionar sobre su historia, cómo se han sentido siendo niños, cómo se han sentido cuando estaban en un proceso gestacional o estaban esperando si iban a ser padre, ¿no? Y también que se cuestionen lo que han vivido. Sí, son preguntas que invitan también al cuestionamiento, ¿vale? Para comprender. Y sobre todo la idea es que conecten con la experiencia que están teniendo en el cuerpo en ese momento, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que estamos ahora en un momento que recibimos muchísima información y se queda eso en información que pasa, ¡fum! 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 Entonces, si queremos que algo quede, tiene que pasar a través del cuerpo. Es la era de la inmediatez, ¿no? Y de lo visual, auditivo, todo rápido, efectivamente, sí. En tu libro, que está en la parte del principio que me parece muy importante, hablas de toda la vida intrauterina, de cómo está Eneco, que es el niño que tomas de ejemplo dentro de la barriga de su mamá, cómo su mamá vive el embarazo. ¿Por qué es tan importante que los terapeutas tengamos en cuenta la historia desde incluso antes de la gestación? Bueno, porque precisamente el primer entorno en el que estamos es el entorno uterino y ese entorno ya nos marca y ya nos condiciona, ¿no? Estamos en esos 9 meses compartiendo las emociones y los estados emocionales de nuestra madre, de la mujer que nos está llevando en su útero. ¿Y esto cómo lo hace? Pues a través de las hormonas, de los neurotransmisores, ¿no? Y en ese compartir nos está transmitiendo sus estados y esos estados de que dependen, de sus vivencias y de su historia, de la acompañada que se está sintiendo en ese momento, de los recursos que tiene su sistema familiar, de sus preocupaciones. Entonces, ese ya es el primer entorno. Si hemos tenido la suerte de tener una madre gestante que ha vivido la gestación sin estrés, digo suerte porque eso en nuestro día a día y en nuestra sociedad es muy complicado, pues este niño ya nace con ese remanente de calma, ¿no? Y si hemos tenido una gestación estresante, pues bueno, pues vamos a tener una sobredosis en el sistema de cortisol, de estrés. Pero esa sobredosis se puede reparar cuando el niño nace. Claro, si hay una conciencia, sí, porque lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que el primer año de vida, sobre todo, es crucial y que en ese primer año de vida, si hay experiencias suficientes de contención, de regulación, de apego, de contacto, pueden modular el temperamento biológico con el que el niño viene. Entonces, ¿se puede reparar? Sí. Pero lo mejor sería tener una gestación tranquila. Claro, así ya va todo. Que nuestra sociedad, propiciada, porque yo creo que esto no depende solo de la mujer gestante. Claro, es que ahí va mi siguiente pregunta, porque en tu libro dices, voy a citar literal, en pocas ocasiones se tiene en cuenta si la vinculación madre-hijo se está produciendo correctamente. Y estoy de acuerdo contigo que debería ser algo social, ¿no? Exacto. Pero como terapeutas, ¿cómo podemos contribuir a que esto cambie? Bueno, yo creo que es muy importante como terapeutas la concienciación, ¿verdad? Yo, de hecho, después de mi segundo embarazo, que hice la preparación en una asociación de matronas en ese momento que estaban promoviendo el parto natural, ¿verdad? Pues después de mi embarazo pasé a colaborar con ellas precisamente dando talleres sobre apego y vinculación y desarrollo en la primera etapa a familias que están esperando, que la mujer está gestando, ¿no? Porque me parece que es muy importante
difundir, tenemos que hacer un trabajo de difusión, que esta etapa, que la sociedad y las familias sean conscientes de lo importante que es. Lo importante que es que la mujer se cuide en esa etapa, que su sistema familiar, que su pareja propicie los cuidados adecuados para que pueda estar relajada, para que llegue al parto llena de energía y no llegue agotada, ¿no? Y desde ahí, lo ideal pues sería tener una sociedad que facilita, que concilia y propicia la conciliación, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país estamos muy lejos de eso. Nos queda mucho por hacer, sí. Es verdad. Y creemos que la mejor conciliación es hacer escuelas de 0 a 3. Y esa no es la mejor conciliación. No, estoy de acuerdo contigo. Hay que empezar a divulgar y a informar de estas cosas de las que vosotros habláis tan importantes. Otra de las cosas que mencionas en el libro es que existe una renuncia social a reconocer la traumatización infantil. Sí. Siendo el trauma algo que usamos tanto los psicólogos, ¿podrías explicarnos qué entiendes tú por trauma infantil? Bueno, trauma es cualquier herida, ¿verdad? Cualquier herida psicológica. Y el impacto de la herida va a depender de los recursos que tenemos, sobre todo en el momento que se produce el trauma. ¿Cuándo somos más vulnerables? En la infancia. Sucesos que para un adulto pueden pasar desapercibidos, para el niño, desde su visión y desde los recursos que tiene para manejarlos, pueden marcarle. Entonces, el trauma no depende tanto de la envergadura de lo que sucede, sino de los recursos que tengo yo en ese momento para afrontarlos. Igual, una reprimenda en el colegio pasa desapercibida. Sin embargo, si tenemos un niño que sus padres en ese momento están pasando por una separación o se ha muerto un abuelo, esa misma reprimenda no genera el mismo impacto o la misma huella, ¿no? en clase. Entonces es muy importante tener en cuenta el momento vital en el que ocurre el suceso, sobre todo en la infancia, y los recursos que tiene ese niño y los apoyos que tiene del sistema familiar. Entonces, estamos acostumbrados a entender trauma como un suceso externo grande, un terremoto, una inundación, una muerte. Pero en un niño un trauma pueden ser situaciones tan sencillas como que el profesor todos los días no me tiene en cuenta o me hace sentir mal o, bueno, separaciones, pérdidas de familiares, maltrato, por supuesto, abuso. Esos ya serían traumas de T muy grande. De T muy ¿no? grande. Teniendo en cuenta esto que dices, los terapeutas y los que trabajamos con niños, con infancia y adolescencia, nos encontramos en nuestras consultas con trauma. Claro. Entonces, ¿cuánto es importante que tengamos modelos de referencia actualizados y herramientas para valorar e intervenir en trauma? Bueno, a mí me parece que en este momento hay bastantes corrientes terapéuticas que están abordando el trauma, ¿no? Yo soy fan de las que están en contacto con el cuerpo, las que tienen o estimulan más los procesamientos de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el cuerpo hasta hacia lo cognitivo, pero también se están, como puede ser MDR o sensoriomotor o somatic experience, y ahora también se están uniendo otras corrientes como la terapia de la compasión, que bueno, están integrando el mindfulness en la intervención más cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, abordar el trauma, abordar los diferentes estados, yo creo que hoy en día se puede hacer desde diferentes enfoques. Vale, tomaré nota de todos aquellos que dices y lo dejaré en las notas. Para terminar, quería, viendo en vuestra página web, he visto que hacéis mucha formación. Y hay 2 cursos en concreto que me llamaron la atención porque están dirigidos a profesionales. Uno es el apego a Te Vincúlate y otro es el apego y la regulación en nuestro puesto de trabajo, cómo sintonizar con el otro. Ambas invitáis a la reflexión, ¿vale? Sobre nuestras propias historias. Entonces, ¿cuánto es de importante que un psicoterapeuta y demás profesiones afines, porque uno está más dirigido a profesores, me pareció entender?
Bueno, en realidad uno está dirigido, el de apégate y vincúlate, nace un poco por la demanda que me plantean varios compañeros y compañeras que quieren dar talleres de apego con familias que tienen muchas dificultades, ¿no? Y no saben muy bien cómo abordarlo. Entonces ese taller surge desde ahí. Está dirigido a profesionales que se dedican a la intervención psicológica y que quieren trabajar el apego con sus usuarios o pacientes. Y el otro está pensado para el sector de la ayuda en general, ¿no? Educadores, profesores, trabajadores sociales, trabajadores ocupacionales, que al final tienen que lidiar con el trauma de otras personas. Y desde ahí, pues es muy importante poder trabajar tu propia historia, porque si tú quieres regular, implica que tienes que saber regular tus estados emocionales y que has tenido que llegar a una integración de lo que a ti te ha ocurrido, a una conciliación de todo lo que has vivido, ¿no? Los dos, desde luego, tienen aspectos comunes, pero uno estaría pensado más para implantar talleres de apego. Vale, para los profesionales, saber darnos una guía a los profesionales para trabajar con los padres. Con los padres, que es otra de las preguntas que tenía. ¿Cuánto es importante involucrar a los padres en los procesos terapéuticos? Todo. Quiero decir, si queremos realmente que una terapia funcione y que los beneficios que se han obtenido en la intervención se mantengan, tenemos que trabajarlo con los padres para que cambie el funcionamiento del sistema familiar. Si no, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a lograr unos resultados, pero que si el sistema sigue funcionando igual, a la larga el niño va a volver a la misma problemática. Entonces, para que se mantenga el efecto de la terapia, se tienen que implicar las familias. Tiene que haber un trabajo sistémico, integral. Un trabajo global con la familia, con el niño, la niña. Vale. Y ahora no nos queda mucho tiempo, además ya han empezado el curso los demás compañeros. Quería hacerte dos preguntas que están relacionadas. Una es, ¿cuál es el ingrediente esencial que nos hace buenos terapeutas? ¿Y cuál sería para ti la diferencia entre un buen terapeuta y un muy buen terapeuta? Pues fíjate, yo creo que precisamente es esto. La diferencia es haber trabajado tu propia historia, haber alcanzado un apego seguro, porque la mayoría de los terapeutas no partimos de un apego seguro, ¿no? Y trabajar nuestras lagunas de apego y afectivas y lograr buenos recursos regulatorios, eso es lo que nos va a hacer realmente buenos terapeutas, porque nos va a facilitar lo más importante en la intervención, que es el vínculo. Me está encantando esto que me estás diciendo porque es una cosa que yo llevo años defendiendo, aplicándome a mí misma, haciendo trabajos sobre ellos, sobre este tema, y es un tema que me interesa mucho y que creo que cada vez sí que hay más terapeutas implicados con su propio proceso, pero creo que aún nos queda camino, porque hay colegas que todavía no se tocan, cada vez menos. Ya, claro. Eso depende mucho de los modelos, ¿verdad? Claro. Pero realmente si tú quieres sostener, te tienes que sostener conectado, no desconectado. Te tienes que sostener conectado y regulado. Eso implica un trabajo personal. Bueno, Cristina, vamos a terminar. Yo quiero terminar otra vez dándote las gracias y estoy muy contenta porque eres la madrina de mi podcast. Vas a ser la primera persona que estoy entrevistando, así que doblemente gracias y un placer tenerte aquí conmigo. Gracias a ti y ha sido un placer. Si te ha gustado el episodio, puedes valorarme, compartirlo y suscribirte al podcast. Además, también me puedes etiquetar en Instagram mientras lo escuchas. Allí soy Elena Psicología. Y si aún quieres más, en mi blog, En mi lugar seguro, puedes conocerme un poco mejor y encontrar más contenido. Te recuerdo que los días 1 de cada mes tendrás un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!